Buenas tardes con todos, mi nombre es Ana Alarcón, estudiante en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Actualmente curso el sexto semestre. El día de hoy daré a conocer el análisis literario de la obra Los Miserables del autor Víctor Hugo. Historia literaria. Víctor Hugo nació en Besançon el 26 de febrero de 1802 y murió en París el 22 de mayo de 1885. Este fue un poeta, dramaturgo y novelista, máximo exponente del romanticismo francés. Escribió Los Miserables en 1866, novela que describe y condena la injusticia social de la Francia del siglo XIX. Este fue contrario a la pena de muerte, estuvo a favor de los derechos humanos, luchó también por los derechos de los niños, de las mujeres, de la enseñanza pública, laica y gratuita para todos, de la libertad de expresión y de la democracia en su totalidad. Pero, ¿por qué escribe Los Miserables? La historia se enmarca en el periodo de la restauración de la monarquía francesa, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX. Su tema gira en torno al bien, al mal, a la ética, la injusticia y la fe. Fue escrita cuando transcurrían las guerras napoleónicas por las conquistas del poder en Francia. Se menciona también en la obra la batalla de Waterloo, la cual se desarrolló el 15 de junio de 1815. Nos da a conocer también la pobreza extrema que les tocó vivir a aquellas personas en ese entonces. Encontramos también acontecimientos de la época como la Revolución Francesa de 1789. El Imperio Napoleónico y la Revolución de Julio, que fue aquí cuando se transfirió el poder a Luis Felipe. Se encuentra una sociedad conservadora, clasista y muy machista. Esto originó a gran parte de la población mucha pobreza. De hecho, en la obra se menciona, es uno de los temas principales que se menciona, sobre la pobreza que existía en aquel entonces. Y es por eso que Víctor Hugo decidió plasmar en sus escritos todo lo que aconteció en aquel tiempo. Teoría literaria. La obra pertenece al romanticismo, ¿pero por qué? Es porque en la historia se relata el gran amor que existió entre Cosette y Marius. También cabe recalcar que existió el amor paternal de Jean Valjean. Teoría literaria. La obra pertenece al romanticismo porque en la historia se relata el gran amor que existió entre Cosette y Marius. El amor paternal de Jean Valjean le otorgó a Cosette, y que esto, a pesar de que no llevasen en su sangre, lograron establecer un lindo vínculo familiar. Y también se ve mucho el amor al prójimo de parte de Jean Valjean. Se escribió en el siglo XIX y pertenece al género narrativo y subgénero novela. También está escrita en prosa porque esta no sigue o no se rige a unas reglas como tal. Crítica literaria. La crítica literaria, la autora Marta Joneri menciona: me ha parecido maravilloso cómo Víctor Hugo hace reflexionar en cómo hemos evolucionado en temas de tecnología y globalización, pero lamentablemente no demasiado en nuestra mentalidad, en la política o economía, y en cuanto a la pobreza, el maltrato y la injusticia siguen estando presentes en nuestro día a día. Los Miserables es una crítica social, una defensa de los oprimidos, sí, de la Francia del siglo XIX, porque es tan aplicable a nuestra época.
en la que la desigualdad sigue estando presente y en la que hacen falta muchas actitudes de bondad. Esta autora menciona en su crítica que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, muchos años, todos estos temas siguen presentes en la actualidad, en el momento en el que nosotros vivimos. Y que lamentablemente hemos crecido en muchas cosas, pero no en la mentalidad. Perspectiva literaria. Forma, estructura externa. El libro se divide en 5 tomos, con personajes centrales como Cosette y Valjean. Es decir, que en el primer tomo vamos a encontrarlo con un personaje, el segundo con otro y así sucesivamente. El tipo de narrador es omnisciente, porque éste conoce todos los acontecimientos que ocurren en la historia. Personajes. El personaje principal es Jean Valjean, quien fue condenado a trabajos forzosos solo por robarse un pan para darle de comer a los suyos, en este caso a sus sobrinos. Después de varios años, este sale de la cárcel, pero es obligado a presentar su pasaporte amarillo, por lo que es rechazado por la sociedad. Este hombre solo buscaba salir adelante y hacer las cosas bien, pero la sociedad no le daba esa oportunidad. Entre los personajes secundarios tenemos a Fantina, una joven de 15 años quien tuvo un romance con un hombre quien la abandonó dejándola embarazada. Cosette es la hija de Fantina, quien tuvo que vivir con la familia Thénardier, quien la trataba mal, la obligaba a hacer labores de sirvienta, siendo aún una niña. Pero más tarde Valjean la compra y la adopta, y juntos se van a París, en donde se hacen pasar por padre e hija. Javert es el antagonista de la obra. Este es un guardia de prisión cuando Valjean estuvo en la cárcel. Más tarde se vuelven a encontrar, pero Javert no lo reconoce, pues Valjean ha cambiado de identidad. Esto lo hizo para poder salir adelante y que la sociedad lo aceptase como tal. Sin embargo, Javert cree que Valjean está huyendo de la justicia, por lo que trata de capturarlo. De hecho, este personaje en casi toda la obra, su rol principal es tratar de capturar a Jean Valjean. Marius. Este es un joven criado por su abuelo Jorge, quien se enamora perdidamente de Cosette. El obispo es un hombre bondadoso quien confía que Valjean puede redimir su pasado y convertirse en un hombre de bien. Los Thénardier son los dueños de un humilde hogar. Los Thénardier son los dueños de un humilde hogar, quienes se hacen cargo de Cosette a cambio de mucho dinero. Pero estos no cumplen con su trato, ya que tienen a la niña en muy malas condiciones y la convierten en su esclava. Temporalidad. La obra rompe el orden cronológico, porque el tiempo se maneja al antojo del narrador. Sin embargo, precisa un orden. El escritor nos habla de varios acontecimientos que ocurren dentro de la trama, pero en diferentes fechas y épocas. El lugar en el que se desarrolló la obra fue en Francia. Fondo, estructura interna. En esta encontramos la fenomenología. En cuanto a la fenomenología, tenemos el tema de la explotación física en la cárcel, pues los hacían trabajar como esclavos, sin piedad ni lástima. También se resalta mucho lo que es la discriminación. Esto se ve en la parte en que Valjean sale de la cárcel y decide ir a comer y descansar en una posada, y a pesar de mostrar que tenía dinero para pagar, lo botan como un perro, por cómo se veía y porque había estado en la cárcel.
Todos lo miraban mal y le negaban su ayuda, a excepción del obispo. Hermenéutica. En la hermenéutica podemos manifestar que Víctor Hugo escribió Los Miserables debido a todo lo que estaba atravesando Francia en estos momentos. Para ser específica, en el siglo XIX. Relata todo lo que vivió por los pueblos europeos en la rebelión de junio de 1832, aprovechando las páginas de su novela para mostrar un claro rechazo ante la injusticia contra la sociedad y que según él no estaba de acuerdo. La semiótica. En esta tenemos la paratextualidad. Algo curioso es preguntarnos por qué el nombre de Los Miserables, por qué Víctor Hugo le da el nombre Los Miserables a su obra. ¿O qué significa esto? Pues bien, Víctor Hugo llamó a sus personajes miserables porque en aquella época, o en francés, esta palabra venía a designar a los pobres, a los muy pobres de hecho, a las víctimas de la injusticia social, a aquellos que inspiran piedad en la desdicha y en la miseria. También en la parte cuando el obispo dice, en el nombre de Dios, él compra el alma de Valjean. Esto nos deja un mensaje muy profundo y que quiere decir que él liberó el alma del protagonista para que limpie su corazón, alma y mente y vuelva a ser un hombre honrado y bueno. La paratextualidad. Aquí encontramos tres imágenes. La primera, como podemos ver, es una niña que está barriendo, está haciendo los labores de la casa y esta representa a Cosette, la niña que era maltratada y era considerada como una sirvienta por quienes la cuidaban. En la segunda imagen podemos ver cómo las personas están luchando entre sí y esto representa una de las tantas revoluciones que se armaron en aquel tiempo en Italia, en donde existieron muertos, heridos y de hecho Marius participó en una de ellas, pero Valjean lo salvó de morir. En la tercera imagen, y quiero rescatar aquí que en la obra no solo se menciona temas sociales muy desagradables, sino que también el amor permanece y perdura entre toda la obra. En el tal caso de Cosette y Marius, quien a pesar de todos los problemas salieron adelante y pudieron casarse con la aceptación de Valjean. Quiero terminar la obra con esta imagen, ya que representa el fin de todo. Pues una vez que estos dos se casaron, Valjean decide contarle a Marius su pasado, todo lo que había hecho y que había estado en la cárcel. Marius lo tomó de muy mala manera y decide alejarse de él y alejar a Cosette también. Valjean se pone muy triste y se encierra en su cuarto, no come y entra en un estado de depresión. Más tarde, Marius se da cuenta que Valjean es un hombre bueno y también se entera de que él le salvó la vida en una de las revoluciones en la que había estado involucrado. Va a visitarlo junto a Cosette, pero estos lo encuentran en su lecho de muerte. Valjean lamentablemente muere en los brazos de ambos. En conclusión, la obra Los Miserables de Víctor Hugo, además de envolvernos con sus interesantes acontecimientos vividos en aquellos tiempos en Francia, nos invita a reflexionar y tomar como ejemplo a Jean Valjean, el personaje principal de la obra, quien a pesar de haber cometido errores en su pasado, cabe recalcar que esto fue por necesidad porque existía mucha pobreza en aquel entonces y no conseguía trabajo.
y aunque esta no fue la mejor manera de resolver sus problemas, demostró que sí se puede cambiar. Así la sociedad se nos vaya encima. No importa lo difícil que sea, nunca es tarde para hacer las cosas bien y ayudar a los demás. Muchas gracias.